Bueno, pues todas las medidas que hemos visto del gobierno de Pedro Sánchez tienen un mismo sentido y un mismo camino, tiene una misma dirección. Es decir, este señor no cree en la democracia. Vamos a dejarnos ya de historias y evidentemente ¿hacia dónde está caminando? Pues está caminando hacia la situación contraria a la democracia que se llama dictadura. ¿Nos lo podemos creer o no creer? Podemos decir, todavía no está conseguido, va camino de ello, bueno, perfecto. Pero que la dirección es obvia, que es la de eliminación de derechos fundamentales, la de eliminación de un aparato y de una estructura institucional en el Estado que le permita a él hacer lo que quiera, es así. Y si eso es así, significa que él camina hacia una especie de situación totalitaria, sí o sí, y se lo vamos a describir en unos momentos. Y vamos a ver todos los avances que ha propiciado esta persona, este presidente del gobierno, en esa misma dirección, y por lo tanto todas las voladuras de las bases de la democracia. Bien, habrá algunos que se lo crean más, habrá algunos que se lo crean menos, pero cuando les hagamos el repaso, piénselo ustedes y nos lo dicen. Antes de presentarles la mesa, quiero que veamos algunas de las declaraciones que ha hecho este hombre, él en primera persona, Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez en primera persona es el que ha hablado de que hay lawfare. Es decir, que hay una especie de golpe institucional de la justicia, prensa, los cenáculos de personas oscuras, tal. Bien, bueno, pues según él, eso lo hay contra él. Y por eso él se considera con derecho a pisotear todas esas instituciones y todas esas estructuras democráticas. Escúchenle. Prácticas como que haya un juez que acepta a trámite una denuncia basada en titulares de periódicos o de pseudomedios de comunicación que son falsos, eso es lawfare. Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna. Si lo han dicho, en España hay lawfare. Bueno, pues si él considera eso, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo Hola, estás? Carlos, ¿qué tal? Evidentemente él está considerando que hay una situación excepcional, que se ha vulnerado, por cierto, que lo más gracioso de esto es que se habría vulnerado bajo su mandato, que esto ya es de risa. Y que por lo tanto él tiene que tener poderes especiales para empezar a acabar con eso. Poderes especiales que consisten en pisotear la prensa, una ley de censura, en pisotear a los jueces, un asalto del Poder Judicial o del Tribunal Supremo. Ya tenemos un pacto judicial que eso lo impide, pero él sigue. Él está convencido de que quiere ese control. ¿A esto cómo le llamamos, Miguel Ángel? Para mí es un golpe judicial en toda regla, es decir, en la anterior legislatura tenías a los de Podemos, que eran los que lideraban estos ataques a los jueces, y esta legislatura no es que sea el gobierno, no es que sean los ministros, es que es el presidente del gobierno el que en primera persona, sin ningún tipo de pudor y con toda la tranquilidad, se dedica a acusar a los jueces de prevaricación, ¿no? Porque al final es lo que decía el magistrado Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, ¿por qué dicen lawfare cuando quieren decir prevaricación? Está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusando de prevaricación a los jueces. ¿Por qué? Pues porque están investigando nada más y nada menos que a media familia suya, ¿no? Porque les han pillado a su mujer, han pillado a su hermano, y entonces ahora se envuelven con la bandera del lawfare para que no se sepa la verdad y no siga adelante la investigación de estos jueces. Sí, lo que pasa es que envolverte en la bandera del lawfare y considerarte por encima y con capacidad, Raúl, para pisotear el Poder Judicial o pisotear la prensa, significa, entre otras cosas, vulnerar los derechos constitucionales. Pero, por supuesto, pero dicen lawfare en lugar de prevaricación porque lawfare, como está más indefinido, pues sirve para cualquier cosa. Quiero decir, la prevaricación la tienes que demostrar, tú puedes acusar a un juez de prevaricación y llevarlo a los tribunales. Está tipificado lo que es la prevaricación. ¿Qué es el lawfare? Realmente el lawfare, sí, la guerra judicial, el lawfare viene a ser que hay una serie de señores de izquierdas que se declaran intocables por la justicia y que si un juez osa investigar pues cualquier denuncia que haya contra ellos, ya se le pone el San Benito del lawfare. El lawfare realmente es lo contrario de lo que dice pretender ser. El lawfare es una herramienta para legitimar la impunidad de la casta que está en el poder. Eso es el lawfare. Aquí hay una situación que yo sé que le fastidia mucho a la izquierda y además pretende hacer una especie de tupper, una especie de tabú para que no lo discutamos. O sea, las dictaduras modernas no son dictaduras normalmente de que se te levanta un militar, un general, da un golpe con los tanques en la calle. No, no es verdad. Las dictaduras modernas, y lo hemos visto en Venezuela, hemos visto el amago y el intento en Argentina, que era lo que estaba ocurriendo, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en un montón de sitios. Primero anulas el Poder Judicial, empiezas a eliminar medios de comunicación,
restringes la posibilidad de sacar el dinero por parte de las empresas y una vez que tienes controlado sector empresarial, sector prensa y sector judicial, eres el amo del cotarro. ¿Se siguen celebrando elecciones? Hay muchas veces que se siguen celebrando elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esas elecciones, la oposición no puede acceder a los medios de comunicación libremente, la población no tiene acceso a la información libre, las propias vías de financiación de los partidos de la oposición son cortadas, son cercenadas y además los jueces, en caso de que haya una reclamación, te dan la razón a ti porque se han convertido en jueces títeres. Este es el esquema de las dictaduras modernas, no es otro. No son dictaduras a la vieja usanza, que la gente no es tan tonta, que se ha evolucionado incluso en la forma de hacer el mal. Y a mí me da mucho miedo, yo sé que a la izquierda le fastidia mucho cuando dices estamos caminando hacia una dictadura, y yo lo digo abiertamente, a este señor o se le paran los pies o este señor camina abiertamente hacia una dictadura, hacia un sistema totalitario donde el que manda sobre todos los poderes es él. Claro, es que, vamos a ver, las elecciones libres son una condición sine qua non para que exista democracia, pero no es la única, quiero decir, el hecho de que haya elecciones libres no garantiza que haya democracia. Desde la izquierda desde hace años se quiere reducir esto con el término de la soberanía popular y todo reducirlo a que haya elecciones libres y que la mayoría que salga de esas elecciones pueda hacer lo que le dé la gana, a pisotear y aplastar los derechos de los demás porque tienen una mayoría en unas elecciones. Eso no es una democracia. Elecciones también, aunque no sean libres, también hay las dictaduras. En una democracia existen la separación de poderes, los contrapesos de poder y aunque la democracia es el gobierno de la mayoría, la democracia también en su esencia está la protección de las minorías, quiere decir, limitar a la mayoría para que no pueda ramplar con todo lo que se le ponga por delante y con los derechos individuales. Yo creo que ese es el gran debate ideológico que hay en los últimos años y es donde se inspiran todas las supuestas democracias bolivarianas y demás, que es eso, que como a nosotros nos vota la mayoría, pues hacemos lo que nos da la gana. Hubo un momento, Miguel Ángel, luego vamos a hacer en nada, vamos a hacer... Perdona, sí. Y en este caso es que ni siquiera le vota la mayoría. O sea, bueno, que efectivamente, encima ha perdido. Vamos a hacer luego una enumeración de todos los pasos que se han dado ya bajo gobiernos de Pedro Sánchez, este ya es el segundo, bajo todo el periodo de mandato suyo, caminando claramente hacia una restricción o hacia una voladura de las instituciones que te garantizan una democracia. Democracia sin Estado de Derecho no puede existir. Será una apariencia de democracia, pero si tú no tienes garantizados los derechos, esa democracia no lo es. Será un sistema camuflado, será un sistema totalitario con apariencia de, pero no puede ser una democracia. Pero es que él, directamente, Pedro Sánchez, y yo quería recordar este momento, con aquella famosa carta de los 5 días de reflexión del hombre enamorado, es que él lo dijo, es que a la vuelta avisó de que había un punto y aparte. ¿Ese punto y aparte de qué era? Era un punto y aparte para la prensa libre, era un punto y aparte para los jueces, era un punto y aparte para los fiscales, porque él consideraba que todos teníamos que darle la razón y que si había indicios de delito, indicios de criminalidad en torno a su familia, nosotros en la prensa nos lo teníamos que callar y los jueces tenían que paralizar, porque es que él era poco menos que el sultán. Escúchenle. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia. Es decir, que antes, según él, no había democracia. La regeneración para hacer la democracia bajo sus reglas. Y sus reglas son ni prensa libre ni jueces. Yo creo que hay un problema, Carlos, en España de asimilación. Me explico. Desde que llegó Pedro Sánchez se ha dedicado a hacer barbaridades de todo tipo y a nivel judicial especialmente. Y en España parece que ya lo asimilamos y lo aceptamos. Es decir, se empezó a hablar de que este hombre quería indultar a los golpistas. Y ya se daba por hecho que lo iba a hacer, lo acabó haciendo. Luego se habló que es que iba a eliminar el delito de sedición, reformar la malversación. Se dio por hecho y lo hizo. Luego la siguiente etapa fue la amnistía. Va a acabar amnistiando. Amnistía y no pasa nada. Siguiente, va a exonerar a todos los acusados de los ERE en el Tribunal Constitucional porque está conde Pumpido. Y va y lo hace. Y aquí no pasa nada. O sea, aquí ya estamos acostumbrados a que este hombre haga barbaridades, las damos por hecho y no tiene ningún tipo de consecuencia. No le pasa factura de ningún tipo. Simplemente se va anunciando que lo va a hacer, hasta que lo hace, no pilla a nadie por sorpresa. Y siguiente escándalo la semana siguiente, y no pasa nada. Él ha construido, de hecho, incluso una argumentación para ello. Y ha hablado, y también quería recordar ese momento, él ha hablado del muro. Es decir, para él, todos los que le dan la razón a él tienen que estar libres de jueces, libres de prensa, ya sea él, ya sea su familia, ya sea Begoña Gómez, ya sea David, su hermano,
ya sea Puigdemont, ya sean sus relaciones con espías rusos, da olímpicamente lo mismo, ya sean golpistas separatistas, ya sean partidos con 95, 96 etarras metidos en listas desde el año 11, da olímpicamente lo mismo. Esos son los buenos. ¿Por qué? Porque le apuntalan a él el gobierno. ¿Vale? Entonces estamos en un régimen totalitario, estamos caminando hacia unas bases totalitarias. Bien, ¿quién está al otro lado del muro? Al otro lado del muro están los que defienden la libertad, que para él son los malos. Bueno, yo quiero recordar ese momento, atención, el muro. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. Y yo quiero anunciarles un compromiso aquí ante todas sus señorías y también ante todos los españoles y españolas. Mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles. O sea, cuidado porque él, bajo la apariencia, y siempre lo dice, igual que todos los regímenes comunistas que ponían siempre de coletilla, democráticos, sí, si lo tienes que estar recordando evidentemente es porque no es así. Pero él bajo esa apariencia de democracia permanentemente está avisando y está diciendo, no, que conmigo van a cambiar las reglas. Raúl. Y ojo que nos hemos quedado con lo del muro, pero hay otra expresión que dice que es muy significativa, que dice, les damos salvoconducto. O sea, él desde el Gobierno se considera con la capacidad de dar salvoconducto o no a quien pueda participar en la democracia. Pero es que el asalto a la justicia ya está en marcha y se está haciendo a través del Tribunal Constitucional. Totalmente. Que no es un órgano judicial politizado, es un órgano político que se está invadiendo la jurisdicción. O sea, es todavía peor, porque lo que pretende hacer él, ni siquiera con un CGPJ muy politizado le iba a ser fácil, porque aunque tú nombres a los magistrados, el acceso al CGPJ está mucho más restringido, y por mucho que tú les nombres y demás, no dejan de ser magistrados y te van a poner cierto límite. El Constitucional no. El Constitucional es un órgano político en el que se designan, ni siquiera tienen que ser magistrados, por criterios políticos, y lo que está haciendo es invadiendo el ámbito jurisdiccional y, por tanto, ya no hay separación de poderes, porque ya hay un órgano político que se está, que está corrigiendo, invadiendo las decisiones de la justicia que se supone que tienen que ser independientes. Él se ha inventado un organismo de freno y marcha atrás en la justicia. Es decir, si algún tribunal va por alguno de los que él considera protegidos, ya sea su familia, ya sean los de los seres, ya sea su partido, ya sea determinada gente, golpistas separatistas, proetarras, etcétera, ¿qué es lo que hace? Espera, el Tribunal Supremo consigue sacar adelante su sentencia y una vez que ha sacado la sentencia el Tribunal Supremo, a través del Tribunal Constitucional que lo tiene invadido, la paraliza, dice que ha sido una vulneración de derechos y garantías judiciales y da marcha atrás y anula la resolución, que es lo que estamos viendo con los seres. O sea, yo lo siento muchísimo, aquí cada uno que utilice las buenas palabras y los eufemismos que quiera. Estos son rasgos evidentes de que caminamos hacia una dictadura. Claro. Y o lo avisamos, y además voy a decir otra cosa, o lo avisamos nosotros, que somos de los pocos que nos atrevemos a decir las cosas como son, o si no vamos a tener un problema. Porque como te dicen los venezolanos cada vez que hablan contigo, hacednos caso que venimos del futuro. Bueno, yo quería recuperar aquí los 6 momentos, si consideráis que hay otro, decídmelo, que es posible que se me haya olvidado, pero los 6 momentos claves en los cuales esta persona, Pedro Sánchez, ha dado pasos obvios, evidentes, espero que no sean definitivos, hacia caminar hacia una voladura de las bases de la democracia. El primero de ellos, evidentemente, el indulto, que ya fue en la pasada legislatura, y la amnistía a los golpistas. Si tú no tienes un código penal único para todos los españoles, se acabó. Si no hay una igualdad de derechos, artículo 14, se acabó. Si no hay una supeditación de los poderes políticos a la justicia, artículo 9 de la Constitución, se acabó. Porque has generado una casta superpoderosa que tiene todos los poderes, toda la capacidad que quiera. Y tú no. Sí, sé que he utilizado terminología comunista, lo digo para ver si lo entienden ellos. 2, pacto total con Bildu. En el momento en el que tú rompes el eje constitucional de negociar con aquellos que están dentro del marco constitucional, te has ido fuera de la Constitución. Bildu busca la voladura, no solamente de la unidad de España, sino de la Constitución. Por tanto, te has ido a pactar con los que quieren la voladura constitucional. Es más, te has ido a pactar con el heredero de ETA. Evidentemente, eso vuela las bases de la democracia. 3, asalto a la Fiscalía y la Justicia. Son los contrapoderes básicos, la Justicia especialmente, pero la Fiscalía tiene una capacidad de actuación obvia en el orden jurisdiccional, pero la Justicia es el contrapoder básico en España. Si tú lo anulas porque le pones una boina a través del Tribunal Constitucional que es capaz de anular todo lo que haga, te has cargado las bases de la independencia judicial. 4, toma del Tribunal Constitucional. Es básico para someter a todo lo anterior. Te has garantizado una especie de seguro máximo, puedes hacer lo que quieras, porque en el momento en el que toquen uno de los tuyos considerarás que se han vulnerado garantías judiciales. 5, financiación singular para Cataluña. Esto es mucho más que una cuestión técnica. Esto significa que todos los españoles vamos a estar trabajando para los amigos de Sánchez. Es decir,
todos tendremos una repercusión de impuestos brutal, una recarga de impuestos brutal, con tal de pagar a los aliados. Hombre, pues explíquenme ustedes, si llegamos a un sistema confiscatorio como estamos llegando, vía impuestos, ¿esto te permite ser libre? Ni por lo más remoto. Y 6, la censura a la prensa. No sé si me he dejado alguno, pero son bases obvias que se han construido, son mucho más que avisos ya. El ataque a la prensa libre es tan evidente como que tú te miras el reparto de la publicidad institucional del gobierno y da vergüenza ajena. No se ha respetado ni el más mínimo criterio objetivo. Les da olímpicamente lo mismo. Los medios de izquierdas hiperdotados, el resto a cero. A cero. Y les da olímpicamente lo mismo. Yo lo siento mucho, pero son 6 bases. El que no quiera mirar lo que está ocurriendo, allá cada uno, que entierre la cabeza debajo de la arena, modelo avestruz, a mí no me da la gana. A mí que alguien me diga un ejemplo de una democracia liberal del ámbito occidental equiparable a la nuestra, en la que desde el gobierno se dediquen a diferenciar entre medios de comunicación y pseudomedios, por criterios absolutamente arbitrarios. Vamos, si eso no es caminar hacia una dictadura, pues a mí que me lo expliquen lo que es. Y además también en 3 de estos 6 puntos se da la cuestión del indulto y amnistía a golpistas, pacto total con Bildu y financiación singular de Cataluña, que son cosas que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez para que él continúe en la poltrona. Es decir, es encima una moneda de cambio en la cual está vendiendo al Estado, la Constitución, la ley y tal, para que él siga en la Moncloa, que es de una especial gravedad y es una corrupción absoluta por parte de Sánchez. Yo, sinceramente, no es por alarmar a la gente, que también, pero yo creo que es por describir lo que está pasando, y yo sí tengo la sensación de que España está en estos momentos en un momento decisivo, y que lo digo por estos temas del fraccionamiento de la derecha. O sea, cuidado, que aquí hay un objetivo básico. O sea, aquí no habrá ni una derecha, ni otra derecha, ni media derecha, si permitimos que este señor continúe con este avance en contra de las bases de la democracia. Es decir, este señor no va contra una derecha más y contra otra derecha menos, no, va a favor de él y por lo tanto va contra todas las derechas. Aquí o conseguimos unir fuerzas para doblegar a este señor, o vamos a tener un problema en la prensa, un problema en la judicatura, un problema en la fiscalía, un problema para cualquiera que quiera vivir libremente. Efectivamente, es que ahora, cuando se acabe el verano y volvamos a las vacaciones, en otoño, a Sánchez se le presenta un panorama brutal, y eso, por un lado, nos puede dar cierta esperanza de que no le quede más remedio que convocar elecciones y que haya una oportunidad de echarle del poder de una vez, que ya, o sea, ya es apremiante, o sea, yo creo que no se puede esperar mucho más. Pero en el otro lado está también la posibilidad de qué se va a inventar. O sea, porque vamos a ver, Podemos no le va a apoyar los presupuestos, no los va a poder aprobar. Consumar en una guerra civil cruenta entre ellos, Podemos también, que va por su lado, vamos a ver también cómo evoluciona el asunto de Cataluña, que pasa ahora en otoño. Entonces, sin presupuestos no puede seguir. ¿Qué se va a inventar? O sea, tenemos las dos opciones, una convocatoria de elecciones acompañada de qué también, porque puede convocar elecciones, pero también con alguna sorpresita para perjudicar a la derecha, dividirla más o tal. Pues y si no convoca elecciones, ya es que yo ya no sé qué puedo hacer, pero... Pues viendo su trayectoria, algo bueno me da que no. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ustedes vayan disfrutando todo lo que puedan, ya saben, y nosotros pues seguiremos con todos los vídeos durante todo el verano, porque evidentemente hay que hacer una cosa, que se llama A Levantar España.